Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de reyes, Asamblea Santa, Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, sea tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con un corazón dolido nos acercamos a nuestro Padre Dios, que es misericordioso. Le pedimos con humildad perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por los pecados de todos los hombres. Pedimos perdón por los pecados del Padre Armando. Confiamos en la infinita misericordia de Dios, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que reina en el cielo, a los hombres que ama Él. Que reina en el cielo,
Gloria al Señor, que reina en el cielo. A los hombres que ama Él. Con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que reina en el cielo. A los hombres que ama Él. Oremos. Te rogamos, Señor, que escuches compasivo las súplicas que te presentamos por la salvación del alma de tu Hijo Armando, presbítero, que en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio para que pueda alegrarse eternamente en la compañía de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien lo sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida.
El Señor es compasivo y misericordioso. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir, y nadie vuelve a saber nada de ella. El Señor es compasivo y misericordioso. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es compasivo y misericordioso. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Dios nuestro Señor nos concede vivir este momento de participar juntos en esta Eucaristía, donde presentamos a nuestro Padre Dios como nuestra ofrenda, uniéndola a la ofrenda por excelencia, que es Jesús el Señor, el cuerpo y el alma del Padre Armando. El día de su bautismo,
sus papás lo trajeron y le dijeron a Dios que Armando era su hijo. Hoy a nosotros nos toca, como sus papás, de venir a presentar al Padre Armando como ofrenda y como hijo de Dios, que es nuestro Padre. Yo les invito para vivir con mucha fe, con mucha esperanza, nuestra Eucaristía. Tener presente, miren, todos ustedes conocieron al Padre Armando y pienso que más de alguna vez ustedes asistieron a momentos como el del día de hoy, donde trajimos a nuestros fieles difuntos y los trajimos a misa. Y al Padre Armando le tocaba predicar, le tocaba decir algún mensaje, algún comentario a la palabra de Dios. Y creo que es importante, recordar algunas cosas que el Padre Armando indudablemente predicaba precisamente en estos momentos. ¿A qué exhortaba a las personas? Y recordaba pues algunas verdades que son muy significativas tenerlas presentes precisamente en estos momentos. Y una de las cosas, creo que él decía, es: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios se compadece, Dios se apiada de nosotros. Bueno, eso, ahora nosotros, pues tengámoslo presente y apliquémoselo a Él. Recordar nosotros precisamente que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres compasivo. Para con el Padre Armando. Más de alguna vez pienso también que pues él nos predicaba y nos decía: la vida nuestra no es una vida pasajera, sino Dios nuestro Señor nos creó precisamente para que tengamos vida y la tengamos eterna. ¿Y en qué se basa precisamente para que se pueda hacer esta afirmación? Miren, ustedes recuerdan en la creación que se dice que Dios nuestro Padre creó un muñequito de barro, ¿sí se acuerdan? Y después de haber formado ese muñequito de barro, dice la palabra de Dios que Dios sopló en sus narices. Y al soplar en sus narices, aquel muñequito comenzó a tener vida. ¿Lo recuerdan? Comenzó a tener vida. ¿Y cuál vida entró en la vida de ese muñequito? Pues la vida de Dios.
Y por eso, y nosotros sabemos, la vida de Dios es eterna. Por eso nosotros llevamos o tenemos esa vida, que es la vida eterna. Esa vida que es la vida de Dios. Y por eso nosotros creemos y esperamos precisamente en eso. La vida que nosotros llevamos en nosotros es la vida de Dios, es decir, la vida eterna. Y por eso nosotros, aunque hayamos muerto, seguimos viviendo, porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Y como les digo esto, más de alguna vez o muchas veces nosotros escuchábamos en estas circunstancias que el Padre Armando nos predicaba y nos decía. Bueno, pues eso que él nos decía, eso ténganlo en cuenta para ustedes y para el cuerpo, el difunto. Pues hoy nos recuerda y nos dice, miren, esas cosas que yo les decía, ahora ténganlas en cuenta para conmigo. Porque sería una cosa absurda que Él les estuviera diciendo cosas, como dice Dios nuestro Señor, que Él no quisiera para Él. Que Él nos estuviera dando indicaciones que no se fueran a aplicar para Él. Él estaba convencido de todas y muchas cosas otras más que nosotros escuchábamos precisamente, como les digo, cuando asistíamos en estas circunstancias parecidas. ¿Cuántas veces nosotros también escuchábamos que nos recordaba esto, que nos decía el Evangelio el día de hoy? Yo soy el pan de la vida. Quien se alimenta de este pan, aunque haya muerto, sigue viviendo. Quien se alimenta de este pan no morirá para siempre. Y nosotros, pues, sacamos la cuenta. ¿Y cuántas veces el Padre Armando participó de la Santa Misa? ¿Y cuántas veces comulgó? ¿Y cuántas veces él se alimentó de esto que hoy estamos escuchando? Y que precisamente en estas circunstancias son cosas que nosotros no debemos de olvidar, sino que debemos de tener muy fresquecitas. Porque esto nos ayuda precisamente a vivir estos momentos con un sentido verdaderamente de personas creyentes, de personas cristianas. Bueno, son algunas cosas, como les digo, que nos pueden servir para vivir con buen espíritu estos momentos. Señor, te presentamos con mucha fe, con mucha confianza y con mucha esperanza el cuerpo y el alma del Padre Armando. Con todo esto que tú nos dices, todas estas verdades que tú afirmas, nosotros venimos así, pudiéramos decir, con toda tranquilidad y con toda confianza, a presentarte a tu hijo Armando. Y por supuesto que nosotros esperamos que tú lo tengas en el cielo, gozando de tu divina presencia. Por todas estas cosas y más cosas, como les digo, que Dios nos dice precisamente con relación a este motivo. Bueno, pues tenemos presente esto. Agradecemos, como les digo, a Dios estos momentos. Pedimos a Dios, bueno, que su bendición a nosotros
pues nos acompañe, porque todavía Dios a nosotros nos deja un ratito más. Esperemos que cuando Dios nos llame, pues en la eternidad podemos encontrarnos con nuestro Padre Dios y con todos nuestros hermanos. Y que juntos, así como conformamos una familia aquí, la familia de Dios esté conformada allá en el cielo. Y nosotros, por supuesto, bueno, no nos vayamos a quedar fuera. Yo les invito, como les decía ayer, a agradecerle a Dios las bendiciones que Dios nos hizo llegar a través del Padre Armando. Personalmente, bueno, Dios a mí me concedió la oportunidad. Yo al Padre Armando lo conocí en Pátzcuaro, cuando él llegó de vicario al sagrario. A mí me tocó, yo era el señor cura, entonces él fue mi vicario. Y después, cuando nació la parroquia de Cristo Rey, yo me quedé en el sagrario y él del sagrario se fue como párroco a la parroquia de Cristo Rey. Y ya después, bueno, nos volvimos, pudiéramos decir así, encontrar cuando Armando vino aquí a Santa Fe. Y después nos volvimos a encontrar cuando Armando llegó a Pátzcuaro nuevamente al templo de la Cruz Verde. Son momentos, bueno, que Dios nos va concediendo y que, bueno, yo estoy convencido de que las cosas no pasan nada más así, sino algo Dios nuestro Señor nos va indicando al tener estas vivencias y a pasar así por estos momentos. Personalmente, como les digo, agradezco a Dios todo lo que Dios me bendijo a través precisamente de la persona del Padre Armando. Y bueno, con gusto, con mucha esperanza, en este momento me uno a la oración del pueblo de Dios. Y presentamos juntos el cuerpo y el alma de Armando, con la esperanza firme. El Padre Miguel el día de ayer platicaba algunos detalles que son muy significativos. Los últimos momentos de la vida del Padre Armando, muy significativos, que nos deben de llenar a todos de confianza y de esperanza. Morir en gracia de Dios, morir alimentándose del cuerpo y de la sangre de Cristo. Indudablemente también en la confianza que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, todo eso que en ese momento, bueno, se hace presente y ayuda y sirve precisamente para vivir, como les digo, con buen espíritu estos momentos. Una vez más, yo aprovecho la oportunidad para agradecer a todos, de manera especial a esta comunidad de Santa Fe. No es para que se crean mucho, pero sí para que sean conscientes, bueno, de la relación que Armando sentía y tenía con ustedes. Y lo mismo pasa con la comunidad de Pátzcuaro, que es donde, ustedes lo saben, descansarán sus cenizas. Les invito, como él mismo lo hacía, recen por sus difuntos. Bueno, eso nos decía que lo hiciéramos para con aquellos. Eso no lo decía para que lo hagamos con él. Tengámoslo presente. Un signo especial, lo sabemos para ustedes, es el día 2 de noviembre, donde ustedes recuerdan a sus familiares queridos. Bueno, pues no se les olvide, pues. Ténganlo en cuenta, ténganlo presente.
Y ojalá algún detallito ahí entre sus altares. Algún detallito, bueno, que nos hable precisamente de la relación que nosotros también tuvimos y sentimos para con Él. Bueno, pues vamos a continuar nuestra celebración. Pónganse de pie y hacemos juntos nuestra oración presentándola a Dios por medio de nuestras peticiones. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, pidámosle que escuche nuestras oraciones y acoge en la Asamblea de los Santos al Padre Armando, que mientras vivió en la tierra, dedicó su vida al servicio de la Iglesia y de nuestra comunidad. Decimos todos, te rogamos, Señor. Para que el Señor, que escogió a nuestro hermano Armando como ministro de la Iglesia, lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para quien presidia la asamblea de los fieles, acompañando ahora de aquellos que apacentó y que lo han presidido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que él creyó y predicó a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo nos administró mientras que vivía en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores, y quieran librar al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, con piedad las oraciones que te dirigimos por tu Hijo Armando, presbítero, a quien mientras vivía en la tierra encomendaste el ministerio de representar a Cristo en la asamblea de los fieles. Haz que ahora sea reconocido por el Pastor Supremo y consiga el premio de los siervos prudentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Hagan oración para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Imploramos, Señor, tu misericordia para que este sacrificio que por nuestro ministerio te ofrecemos por el alma de tu siervo Armando Presbítero, le aproveche ahora para obtener el perdón de sus pecados, ya que él mismo te lo ofrecía en la iglesia con fervor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige, un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados, y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles y los arcángeles te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Dios poderoso del universo. Alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestros obispos Carlos y José Armando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo Vicente Armando Hidalgo, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos un saludo de paz. Quitas el
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Oremos. Reanimados con el alimento de tu mesa celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que por la eficacia de este sacrificio se regocije siempre en tu presencia el alma de tu Hijo Armando, presbítero, quien se dedicó fielmente al servicio de tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor. El cuerpo del Padre Armando va a estar todavía aquí hasta las 11:30 y a esa hora va a ser llevado a Pátzcuaro y ahí van a ser cremados sus restos y después de este proceso va a llegar a la capilla de la Cruz Verde, donde estuvo pues un tiempo breve como rector, y mañana, primero Dios, a las 6 de la tarde lo vamos a recibir en la parroquia de Cristo Rey, ahí en el Libramiento, donde está la ferretería, se llama Bucio y Yáñez, y de ahí vamos a hacer una procesión a la parroquia. La misa va a ser a las 7 de la tarde. Y también pues, le agradecemos especialmente, ¿verdad?, a Gisela y a su familia por todo este tiempo que estuvieron acompañando al Padre Armando, no solo ahorita en su enfermedad, sino pues mucho tiempo, ¿verdad?, acompañándolo, pero sí especialmente en estos momentos más difíciles. Ella estuvo siempre ahí al pendiente absolutamente de todas las cosas que implicó pues su enfermedad, ella y su familia. También hubo otras familias ahí de la parroquia de Cristo Rey que estuvieron también al pendiente, ¿verdad? Y pues les agradecemos de todo corazón pues haber hecho esta obra de caridad para con nuestro hermano sacerdote, el Padre Armando. Él tenía la intención de, en cuanto se sintiera un poquito mejor y recuperarse, venir aquí a la comunidad para compartir con ustedes una comida en agradecimiento, porque también de aquí de la comunidad hubo muchas personas, muchas familias que lo acompañaron, no solamente ahí a Pátzcuaro a visitarlo, sino también incluso a Morelia cuando estuvo hospitalizado. Y me comenta Gisela, ¿verdad?, que días antes de fallecer, desde su enfermedad, ya en sus últimos momentos, también les mandó la bendición, y él tenía pues esta intención, ¿verdad?, de agradecerles compartiendo pues un momento más aquí con ustedes, pero pues ya lo hará ahora, intercediendo en el cielo por cada uno de ustedes. Y pues nuevamente, ¿verdad?, pues no hay palabras para agradecer pues todo el amor, el cariño y el sacrificio que implican todos estos días, todos estos momentos con la persona del Padre Armando, y que el Señor les pague, ¿verdad?, a Gisela, a su familia y a las demás familias, y a esta comunidad les pague su generosidad. Fieles a la costumbre cristiana, haremos pidiendo a Dios con fe, para quien todos están vivos, que admita el alma del Padre Armando entre sus santos y que este cuerpo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano Armando, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti.
El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos recordará. Dios te dio su Espíritu Santo que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tu despojo será símbolo de tu dignidad de templo de Dios. Acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Que nuestro hermano Armando viva eternamente en paz junto a ti. Decimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple tu rostro glorioso y tenga para ti la alegría sin fin. Señor Jesucristo, recíbelo junto a ti con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. A tus santos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Armando, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Le damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por nuestro hermano Armando presbítero, que acaba de dejarnos. Ábrele las puertas de tu mansión y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, como un signo de gratitud y también de reconocimiento por sus obras aquí en medio de nosotros, vamos a darle un aplauso muy fuerte. No sé si los familiares del padre Armando están presentes. Está presente su hermano y está presente su cuñada del padre Armando. Vamos también a darles un aplauso
y rogamos a Dios por ello. Recibimos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y los proteja siempre. Hermanos, glorifiquemos al Señor. Con nuestra vida nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
So